Mi nombre es Jake y en el momento en que esto ocurrió tenía 29 años. Era pleno otoño y había conducido hasta una cabaña de alquiler para quedarme allí unos días. Era una cabaña muy bonita pero pequeña, en medio del bosque, con un lago detrás. Ya había estado allí algunas veces, así que casi se sentía como un segundo hogar para mí, un lugar al que ir cuando quería un descanso corto de la vida cotidiana. El primer día que llegué desempacé y pasé toda la tarde acomodándome. Luego salí al lago para ver el atardecer. Mientras estaba allí, noté a alguien caminando cerca del lago. Parecía que estaba recorriendo el perímetro. No hacía nada sospechoso, así que ni siquiera pensé mucho en eso, solo fue algo que anoté mentalmente. Después de que el sol se puso, se volvió demasiado oscuro para quedarse afuera, así que regresé a la cabaña. En realidad, no había mucho que hacer adentro, aparte de relajarme. Suena muy aburrido, pero básicamente solo me senté en el sofá a descansar, pensando en mis cosas hasta que me sentí listo para ir a la cama. Apagué todas las luces, verifiqué 2 veces que las puertas estuvieran cerradas con llave, luego fui al dormitorio y estaba a punto de quedarme dormido cuando una voz repentina llamó. «Hola, ¿hay alguien dentro? ¿Hola?» Alguien me estaba llamando desde afuera de la cabaña preguntando si había alguien adentro y golpeando en la puerta trasera. Estaba tan confundido e inquieto que opté por no decir nada. Pareció funcionar porque después de solo unos minutos el hombre se fue. Esperé un rato, luego me levanté para mirar alrededor. No pude ver nada afuera. No estoy seguro de cómo ese tipo estaba siquiera caminando por ahí. Definitivamente me dio escalofríos, pero cerré todas las cortinas y volví a la cama. El resto de esa noche transcurrió sin problemas. Me desperté por la mañana, tomé un café e hice prácticamente lo mismo ese día. Un par de veces pensé en el hombre desconocido que vino en medio de la noche, pero sin más información no había mucho más en qué pensar. Fue extraño, pero nada más. Esa noche me quedé afuera más tiempo, ya que había preparado una fogata para poder ver. 1 hora más tarde escuché movimiento entre los árboles detrás de mí. Me giré y miré, pero apenas podía ver. Supuse que no era nada, así que no le presté mucha atención, hasta que volvió a ocurrir. Miré nuevamente, pero estaba silencioso. Una sensación extraña, casi ominosa, cayó sobre mí mientras observaba hacia el bosque. Apagué rápidamente la fogata y volví a entrar, dando una última mirada hacia los árboles antes de cerrar y asegurar la puerta. Podía sentir que algo raro estaba pasando. Y supongo que tenía razón, porque no pasaron ni 10 minutos cuando alguien volvió a golpear en la puerta trasera. También llamó preguntando si yo estaba adentro. La voz del hombre era la misma que la de la noche anterior. Estaba parado en el pasillo, completamente paralizado. Finalmente, después de que el hombre continuara golpeando y llamando, decidí asomarme lentamente por la esquina para mirar hacia la puerta. Los ojos del hombre ya estaban mirando directamente hacia mí. Se veía desaliñado y, honestamente, horrorizado, con esa mirada loca que tiene la gente fuera de sí. «Abre la puerta. Por favor, déjame entrar». Rápidamente me escondí detrás de la pared. El hombre estaba agresivo, intentando presionarme para que lo dejara entrar. Podía escuchar cierto enojo en su voz. Corrí al dormitorio y llamé al 911. De manera perturbadora, el hombre debió de haberlo sabido de alguna forma, porque poco después empezó a golpear la ventana del dormitorio. Eventualmente, se volvió tan agresivo que agrietó el cristal. Pero después de eso, todo quedó en silencio. Ya no lo escuché. La policía llegó unos minutos después. El hombre ya no estaba cuando el oficial revisó alrededor de la cabaña, pero de manera escalofriante había sangre en la ventana y en el vidrio agrietado. El hombre debió haber estado golpeando la ventana con su puño desnudo tan fuerte que sangró, lo que hacía todo aún más aterrador al pensar en cuán desequilibrado estaba. Nunca volví a la cabaña después de ese incidente. No se encontró ninguna otra información sobre quién era el hombre o qué intentaba hacer esa noche. Aquel Halloween estaba nevando. Mi grupo de amigos y yo planeábamos tener una gran noche de pedir dulces, pero como la nieve caía bastante fuerte, muchos de sus padres no los dejaban salir por mucho tiempo. Para ser justos, normalmente no estaba tan mal en octubre por aquí, pero durante la última semana nuestra ciudad estaba en medio de una tormenta de nieve temprana. Al final, solo quedamos mis amigos John, Hayden y yo,
que todavía podían y querían salir a pedir dulces. Nos pusimos ropa pesada para la nieve, botas, chaquetas, gorros, todo eso. Prácticamente las únicas partes de nuestros disfraces que se podían ver eran las máscaras que llevábamos. Comenzamos a pedir dulces. Durante las primeras 2 horas había una buena cantidad de niños corriendo por ahí haciendo lo mismo que nosotros. Pero una vez que el sol bajó, básicamente solo éramos nosotros 3 caminando por la nieve. Seguimos yendo de puerta en puerta, llegando finalmente a una de las casas en la esquina de la cuadra. No tenía nada inusual. Subimos, golpeamos la puerta y recibimos dulces de la mujer mayor que vivía allí. Pero cuando nos dimos la vuelta para irnos del porche, pasamos junto a un hombre en la entrada del garaje. Llevaba una chaqueta gruesa y una máscara realmente inquietante. Más creepy que las típicas, pues esta parecía algo realista e incluso tenía largo cabello negro adherido que caía sobre sus hombros. Hayden dijo que reconoció la máscara como Momo, que si estuviste en internet hace alrededor de una década probablemente hayas oído hablar de ella. Es inquietante, por decirlo menos, y definitivamente no es algo con lo que la mayoría de los niños más pequeños se sentirían cómodos de ver, incluso en Halloween. Todos lo notamos y nos sentimos realmente raros. El hombre no estaba caminando ni subiendo ni bajando por la entrada, solo estaba allí parado en la nieve mirándonos. Seguimos por la acera, volteando algunas veces para mirarlo, pero la ventisca rápidamente cubría nuestra vista de él. Otra cosa que nos hizo sentir incómodos fue que claramente era un hombre, no un niño. Era alto y estaba completamente solo ahí. Entonces, ¿qué estaba haciendo? John nos convenció de saltarnos algunas casas solo para estar seguros. Creo que ninguno de nosotros quería volver a encontrarse con ese tipo. Cruzamos a la siguiente calle y volvimos a pedir dulces casa por casa. Debo decir que el blanco total de la nieve, que nos impedía ver más de 1 o 2 casas por delante, hacía todo mucho más incómodo. No teníamos idea de si el hombre seguía por ahí. Creo que pasaron 30 minutos. El sol ya se había puesto por completo y ni siquiera las farolas lograban iluminar bien a través de la nieve que caía. Fue entonces cuando John dijo que tenía que volver a casa porque sus padres le habían dicho que regresara antes de que oscureciera si seguía nevando. Hayden y yo lo acompañamos hasta su casa, luego decidimos qué hacer solo los dos. Sé que no había pasado tanto tiempo, pero para ese punto ninguno de los dos estaba pensando ya en ese hombre escalofriante. Él no había hecho nada realmente, y nunca lo vimos seguirnos, así que no teníamos razón para seguir pensando en él. Hayden y yo fuimos a unas cuantas puertas más y conseguimos más dulces antes de que ambos empezáramos a sentir mucho frío y nos diéramos cuenta de que ya no lo estábamos disfrutando mucho. Así que Hayden tomó otro camino y volvió a su casa, dejándome caminar solo hacia la mía. Estaba a unos 15 minutos, pero probablemente más por la nieve. Casi inmediatamente, una vez que estuve solo, dejó de sentirse como Halloween. La nieve cubría cada rincón del vecindario y no había nadie más caminando, literalmente solo yo. Una vez que me di cuenta de eso, empecé a ponerme un poco paranoico, mirando a todas partes y esperando ver otro grupo de niños pidiendo dulces. Pero en vez de eso, vi otra cosa. Al otro lado de la calle, desde la acera donde yo iba, había un bosque, y entre los árboles alguien me estaba observando. Al principio solo vi su figura de pie, lejos y mayormente cubierta por la oscuridad y la nieve que caía. Pero mientras seguía caminando y mirando al otro lado de la calle, la figura se movió conmigo, igualando mi paso y manteniéndose a la vista. Empecé a caminar más rápido, llegando finalmente a una curva donde podía adentrarme más en el vecindario, donde había más casas y ningún bosque. Pero la figura me siguió. Salió de la línea de árboles y cuando pasó por debajo de una farola, vi esa misma máscara perturbadora con el largo cabello negro. Debió haber estado siguiéndonos todo el tiempo, esperando a que alguno de nosotros estuviera solo. Aceleré, moviéndome lo más rápido que podía. Las calles vacías y silenciosas hacían que se sintiera como si estuviera corriendo por mi vida en un vecindario abandonado. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave detrás de mí, pero por alguna razón no le conté a mis padres lo que estaba pasando. Simplemente fui directo a mi habitación. Supongo que me daba miedo admitir que pensaba que alguien realmente me seguía, como si al no admitirlo de alguna manera dejaría de ser cierto. Durante unos minutos solo me senté en mi cama y recuperé el aliento, hasta que sonó el timbre.
Inmediatamente sentí un escalofrío recorrerme, sabiendo que no había visto a nadie más afuera mientras corría a casa. Escuché a mis padres hablando, confundidos de que aún hubiera niños pidiendo dulces. Mi madre fue por algunos dulces que ya habían guardado, y luego abrió la puerta. Mientras lo hacía, caminé silenciosamente hacia el pasillo y miré quién estaba allí. Se me cayó el estómago, era el hombre alto con la máscara, y aunque no podía ver sus ojos, sé que él me vio al fondo del pasillo. Ni siquiera tomó dulces ni le dijo nada a mi madre, solo se fue caminando. Probablemente el hombre esperaba que yo estuviera solo. A mi madre también le pareció muy extraño y aterrador, sabiendo que era un adulto, pero supuso que solo era una broma tonta de Halloween. Nunca le dije lo que realmente pasó ni lo que ese hombre realmente intentó hacer esa noche. Esta fue hace 3 años. En Halloween, en los días previos al 31 de octubre, tuve algunas situaciones extrañas mientras estaba en casa. En ese momento pensé que solo eran unos niños molestos haciendo Ding Dong Ditch en mi casa, pero después de todo lo que pasó ya no estoy tan seguro. Un par de veces al día el timbre sonaba de manera aleatoria y cada vez que lo abría no había nadie. Esto pasó durante varios días hasta Halloween. Me aseguré de tener el día libre en el trabajo y repartí dulces durante casi toda la tarde. Para las 8 ya no había nadie caminando afuera, así que cerré y aseguré la casa. Luego subí a mi habitación para ver televisión en la cama por el resto de la noche. Estaba viendo una de mis series y pasaron 2 horas como si nada antes de que el timbre sonara abajo. Supuse que era un niño pidiendo dulces muy tarde, pero lo ignoré porque deberían saber que ya era demasiado tarde. Ni siquiera pausé mi show. Pasaron varios minutos, así que pensé que quien fuera ya se había ido, pero entonces el timbre volvió a sonar. Eso ya era un poco extraño. Habían estado parados fuera de mi puerta todo ese tiempo esperando. Sentí que ahora sí tenía que levantarme y revisar. Pausé la televisión y bajé, mirando por la mirilla para ver quién estaba en mi porche. No había nadie. Fue entonces cuando relacioné esto con todas las otras ocasiones similares de los últimos días. Sin embargo, nunca lo habían hecho tan tarde. Algo en este momento se sentía diferente. Me dio escalofríos cuanto más miraba mi porche. Me quedé abajo por media hora, sin sentirme lo suficientemente seguro como para volver a mi habitación. Aunque estaba nervioso, me aferré a la idea de que muy probablemente era el mismo juego de Ding Dong Ditch de antes, lo cual era súper frustrante, pero al final inofensivo. Mientras estaba abajo, no escuché a nadie más afuera, ni vi señales de que alguien siguiera allí. Mi instinto sentía que no estaba del todo a salvo, pero todo lo demás decía lo contrario, así que volví arriba. Dejé la puerta de mi habitación abierta por si algo pasaba, y así poder escucharlo. Continué viendo mi serie por otra hora y al sentirme somnoliento, la apagué. Me preparé para dormir y me dormí. Como era de esperarse, me desperté a mitad de la noche con el timbre sonando. Me incorporé de golpe y miré la puerta abierta de mi habitación, el sonido del timbre aún resonando por los pasillos, pero había algo extraño en él. Era un sonido de timbre diferente. Me levanté y caminé hacia el pasillo sin saber qué demonios estaba pasando. Toda la casa estaba oscura, pero justo arriba de las escaleras, en medio del pasillo, había algo en el suelo. Sentí que mi rostro se puso pálido porque sabía que antes no había nada allí. Me acerqué y al estar más cerca hizo ese mismo sonido de timbre que me había despertado. Era algún tipo de dispositivo reproductor de grabaciones, uno de esos pequeños y baratos de mano. Pero lo más aterrador era pensar cómo demonios había llegado ahí. Alguien tenía que estar dentro de mi casa. Esto tenía que ser algún tipo de trampa, sabiendo que el sonido me atraería al pasillo. Fue cuando llegué a esa conclusión que escuché unos golpes detrás de mí. Me volteé. No había nadie, pero una de las puertas del pasillo ahora estaba abierta. Salí corriendo inmediatamente escaleras abajo. Fui directo a la puerta principal, abriéndola de golpe y casi chocando con una persona que estaba justo frente a ella. Llevaba un disfraz totalmente negro, con una máscara pálida, negra y blanca sobre su rostro. Retrocedí rápidamente y cerré la puerta, pero escuché pasos corriendo por las escaleras de donde yo venía. Corrí hacia la puerta trasera mientras la puerta principal se abría de nuevo y 2 pares de pasos venían detrás de mí. Logré salir, salté mi cerca y corrí hacia los árboles.
A los hombres no parecían poder seguirme. Pude pedir ayuda e hice que la policía viniera, aunque para entonces, por supuesto, ya era un poco inútil. Lo más probable es que todo esto fuera algún tipo de plan, tocar el timbre una y otra vez durante toda la semana para que yo me alarmara menos cuando lo escuchara esa noche. Así no llamaría a la policía enseguida. Y después de entrar, probablemente solo querían jugar conmigo psicológicamente, colocando la grabadora y todo para asustarme y hacerme correr hacia el hombre que esperaba en la puerta principal. Básicamente 2 hombres desequilibrados divirtiéndose, torturándome mentalmente antes de probablemente secuestrarme o incluso algo peor. Me mudé cuando pude, y desde esa noche no ha pasado nada más. Donde vivo, alrededor de Halloween, siempre hace bastante frío. A veces nieva, a veces no, pero así es como siempre ha sido. Este año en Halloween había nevado bastante durante la noche, y para cuando empezaron las horas de pedir dulces comenzó a nevar otra vez. No había demasiadas personas afuera por esa razón. Yo estaba simplemente descansando en casa, repartiendo dulces cada vez que alguien pasaba y viendo televisión junto a la chimenea para pasar el tiempo. Todos los niños que pasaban llevaban chaquetas o abrigos pesados cubriendo por completo sus disfraces, así que el espíritu de Halloween no se sentía muy fuerte este año. A medida que avanzaba la noche, la nieve comenzó a caer aún más fuerte, lo que hizo que prácticamente todos los niños regresaran a sus casas, incluso los que eran lo suficientemente tercos como para salir al frío antes. Pasaron 30 minutos sin que llegara ningún niño a la puerta. Eran alrededor de las 7 y el sol ya se había puesto, así que asumí que el truco o trato había terminado por la noche. Me levanté de la sala y comencé a caminar hacia la puerta, pero de inmediato me quedé impactado. La puerta principal estaba abierta, balanceándose con el viento frío que entraba en la casa. Caminé hacia ella y miré hacia afuera sin ver a nadie, y luego la cerré. Me quedé allí pensando un segundo, suponiendo que probablemente no la había cerrado bien la última vez que vinieron los niños, y el viento la abrió más. Sabía que no la había bloqueado porque era Halloween y la estaba abriendo constantemente. Lo dejé pasar como algo sin importancia y regresé al sofá. Abrí las cortinas de la ventana mientras volvía solo para ver la nieve caer. Pasaron otras horas mientras la noche se hacía más fría y la nieve caía con más fuerza. Tuve que revisar el clima un par de veces para asegurarme de que no hubiera alguna gran tormenta golpeando la ciudad. Creo que fue alrededor de las 10 cuando comencé a sentirme lo suficientemente cansado para irme a dormir. Así que apagué todo y fui a la cocina para terminar de lavar algunos platos de la cena que aún no había limpiado. Era solo parte de mi rutina nocturna, limpiar el lugar antes de ir a dormir. Mientras estaba allí guardando cosas, escuché lo que sonó como un crujido encima de mí. Literalmente, dejé de hacer lo que estaba haciendo y miré al techo vacío, escuchando el sonido hasta que se desvaneció. Me quedé sorprendido un momento. Sonó justo como una puerta abriéndose, lo que irónicamente me pareció demasiado parecido a una película de terror como para creer que realmente fuera eso. Terminé abajo, apagué todas las luces y subí para ir a dormir y revisar qué había sido ese ruido. Honestamente, no esperaba encontrar nada y realmente no me importaba demasiado. Pero cuando llegué a mi habitación, noté inmediatamente que el armario estaba abierto. Eso lo cambió todo para mí, haciéndome sentir incómodo al instante. Empecé a juntar todo, la puerta principal encontrándose abierta al azar y ahora esta puerta también abriéndose de repente. Esto no podía ser una coincidencia. Para asegurarme, miré dentro del armario y no vi nada. Incluso esperaba encontrar algo obvio que me confirmara que algo extraño estaba pasando. También revisé alrededor de la habitación. No podía entender cómo, si alguien había entrado, no había señales de su presencia. ¿Dónde demonios estaba? ¿Y cuál era el punto de colarse solo para abrir un par de puertas? Aún me sentía muy inquieto. Así que cerré la puerta del dormitorio y la aseguré con llave mientras caminaba de un lado a otro pensando en todo. Y en algún momento, cuando estaba de frente a la puerta, vi algo. Una sombra justo debajo de la puerta. Bastaron unos segundos para estar casi seguro de que alguien estaba parado justo detrás. Traté de no moverme ni hacer sonidos, aunque, pensándolo bien, quien estuviera ahí obviamente sabía que yo estaba en la habitación.
Supongo que simplemente no quería que supieran que yo sabía. Debí quedarme congelado mirando esa sombra por 2 o 3 minutos enteros. Quería llamar a la policía, pero no quería que me oyeran, lo cual me dejó sin saber qué hacer. Creo que fue precisamente porque no me moví ni hice ruido durante tanto tiempo que quien estaba ahí debió darse cuenta de que algo iba mal y que probablemente yo sospechaba, porque la perilla comenzó a girar lentamente varias veces, golpeando contra el seguro. Luego la sombra se alejó de la puerta. Tal vez se dieron cuenta de que yo podía ver la sombra bajo la puerta. No lo sé, pero después de eso esperé probablemente unos 10 minutos completos. No escuché nada más ni vi nada. No tenía idea de si la persona seguía detrás de la puerta o siquiera dentro de mi casa. Eventualmente tuve que llamar a la policía, pero aún intenté hacerlo en silencio. Parecía que el intruso se había ido, porque los oficiales entraron y no encontraron a nadie más en la casa. Todo el asunto es realmente un desastre aterrador. Ni siquiera puedo imaginar qué habría pasado si no hubiera cerrado y asegurado la puerta cuando lo hice. Incluso unos minutos después habrían cambiado todo sobre esa noche. Obviamente, como nunca vi al intruso, no tenía información que darle a la policía aparte de algunos posibles sospechosos como exnovios locos o lo que fuera, que en realidad no tenía. No hay forma de saber quién fue o qué iba a hacer. Esto ocurrió no hace mucho tiempo, cuando tenía 26 años. Ya siendo mayor, Halloween no había sido gran cosa para mí durante probablemente una década. Era simplemente otro día. Ese año tenía la mayor parte del día libre, pero trabajaba el turno nocturno de 10 p.m. a 6 a.m. Era almacenista en una tienda de comestibles local, así que la mayoría de las noches eran tranquilas y trabajaba solo y a mi propio ritmo. Para cuando salí de casa, las calles y aceras ya estaban vacías, sin niños pidiendo dulces corriendo por ahí. Sin embargo, cuando estacioné y caminé para abrir la puerta y entrar, vi a un par de personas disfrazadas al costado del edificio. No pensé mucho en eso, quizás solo eran personas reuniéndose por alguna razón. Entré. Volví a cerrar con llave y comencé a trabajar. Me moví entre el almacén trasero y los pasillos, reponiendo estantes y haciendo lo habitual. No había pasado mucho de mi turno cuando pensé que escuché a alguien decir algo afuera. Fui al frente y vi al mismo grupo de personas. Estaban cerca de las ventanas del frente, como si estuvieran caminando alrededor. Para dar contexto, la tienda estaba sola en un enorme estacionamiento. Había otros edificios cerca, pero todos desocupados. Así que la única razón para estar en ese estacionamiento era la tienda donde trabajaba, pero obviamente no estaba abierta. Me quedé cerca del frente y los vigilé. Pasaron de largo y desaparecieron por 10 minutos, antes de regresar. Ojalá hubiese podido ver mejor lo que realmente estaban haciendo, pero los disfraces que llevaban hacían difícil saber si estaban mirando hacia el interior de las ventanas o solo parados cerca de ellas. De cualquier forma, era raro que estuvieran allí tanto tiempo sin motivo. No entendía por qué no caminaban a otro lugar. Eventualmente tuve que volver a trabajar en otras partes de la tienda, así que dejé el frente. Pasó 1 hora aproximadamente. Había estado moviéndome por los pasillos, llenando estantes y escuchando música con un solo auricular mientras trabajaba. Estaba en uno de los pasillos del fondo, lejos del frente, cuando escuché un golpe en la puerta. 3 fuertes golpes contra el vidrio. Me sobresalté, pero rápidamente corrí al frente para ver quién era. Inmediatamente vi a los 4 tipos disfrazados agrupados frente a la ventana detrás de la cual yo estaba. Sabía que me habían visto y que claramente estaban mirándome. Me acerqué más y grité a través del vidrio preguntando qué necesitaban. Mientras estaba allí, muy rápidamente noté que ninguno tenía bolsas o fundas para pedir dulces. Habría sido raro que aún estuvieran pidiendo dulces a esa hora, y más aún en una tienda cerrada, pero al menos eso habría demostrado que lo habían estado haciendo antes, lo que explicaría los disfraces. Ahora parecía que solo llevaban disfraces para ocultar quiénes eran. Ninguna de sus caras era visible, y ninguno respondió. Solo se quedaron allí mirándome. Me sentí muy incómodo, pero pensé que tal vez era una broma de Halloween que no valía mi tiempo. Me fui y regresé al pasillo donde estaba antes. Aún así, me sentía raro, pero me aferré a la idea de que solo querían molestarme. Quizá me vieron entrar antes y creyeron que sería gracioso.
pero muy rápido fue más allá de una simple broma. No habían pasado ni 2 minutos cuando un estruendo increíblemente fuerte golpeó el vidrio del frente de la tienda. Y antes de que pudiera llegar al final del pasillo para mirar, un segundo golpe aún más fuerte chocó contra el vidrio, seguido por lo que sonó como la puerta rompiéndose. Me quedé paralizado, escuchando pasos correr hacia adentro. Me volteé y corrí hacia la parte trasera de la tienda. Estaba tan asustado que ni siquiera tomé mi bolso con mis llaves y mi cartera. Simplemente corrí directo por la puerta trasera, salí a la carretera y seguí corriendo. Cuando pude respirar, llamé a la policía. Para entonces, todos se habían ido. Sí teníamos grabaciones de seguridad que mostraban exactamente lo que pasó, pero no daban información que no supiera ya. Los tipos estuvieron merodeando afuera por un par de horas y luego golpearon algo contra la puerta para romperla. Entraron corriendo de inmediato y me buscaron, lo cual fue la parte más aterradora. Revisaron por todas partes. Uno incluso llegó a la parte trasera solo 15 segundos después de que yo escapara. Si me hubiera visto, todo el grupo podría haberme perseguido por la carretera y las cosas no habrían terminado bien para mí. En última instancia, allí quedó todo. Lo que realmente quería hacer el grupo y todas las demás preguntas que tengo siguen sin respuesta.